Santa Cena del Señor. Y es algo tan serio que, por lo menos yo lo tomé así, más cuando conocí el trasfondo histórico y el trasfondo cultural de la historia de la Iglesia de los Corintios. ¿Cómo uno puede participar de la Cena del Señor como si fuese el cuerpo de Cristo, que fue lacerado como si fuese una comida común y corriente? Me gustaría contar muchas anécdotas, pero no va al caso, porque algunos pueden morir su sensibilidad, porque algunos todavía son nuevos, no están firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, y podemos lastimar su sensibilidad o su sentimiento. No queremos hacerlo, pero sí digo que hay una gran vocación en el tema de participar en la Santa Cena como algo común, como si fuese una cena al mediodía, o como si fuese una sala entre amigos donde nos podemos embriagar y demás cosas. Y realmente esto es algo tan serio que se debe tomar con esa magnitud de seriedad. Quiero que veamos lo que dice la Escritura, y más que nada aspiro mucho a su madurez, a su entereza, a su entrega de entender de que la Escritura lo que dice es una realidad que puede traernos liberación, sanidad y milagro, o crisis y muerte. ¿Sabes? Tómelo con tal seriedad. Y si no lo toma con seriedad, sería bueno no lo tome, porque mejor es no tomarlo que no sea con seriedad. Quiero leerles la palabra como siempre lo leemos una vez por mes o cada tanto, lo que la Biblia dice para refrescar bien a nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente, de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la cena maravillosa del Señor. Si trajo Biblia, llama su Biblia en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 11, capítulo 17. También quiero decirles, hermanos, que todos los días a las 6 de la mañana aquí estamos orando, de lunes a viernes. Cuando digo todos los días, de lunes a viernes, y la verdad que estamos muy felices lo que está ocurriendo, lo que oigo de ustedes que me cuentan de cuando vienen a orar, de más cosas. Estamos compartiendo también profundamente la palabra y desarrollándola porque ustedes tengan conocimiento de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, para que quede una claridad seria en su vida, en su mente, y para que le pueda ministrar a tanta gente que tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Usted sabe que la fe que tanto se habla por ahí, la fe solo viene de una sola forma a su corazón. No hay dos maneras que tenga fe usted. ¿Sabía eso? Hay una sola forma en que usted y yo podemos tener fe, y es oyendo y oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted y yo no oímos palabra de Dios, nunca usted y yo van a poder tener fe. Yo me acuerdo cuando era inconverso, como le va a pasar, como se puede recordar usted también. Yo decía, yo tengo fe que iba a llegar caminando a Luján, y llegaba caminando con las rodillas infladas así, los tobillos inflados así, y luego necesitaba 3 o 4 días para recuperarme. Eso no es fe, eso es sacrificio. Pero no sabía, nadie me lo enseñaba, nadie me lo explicaba. Pero la fe viene solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando más usted oye palabra de Dios, más fe va a tener. Entonces va a empezar a declarar la fe que siente en su corazón, porque está tapado de palabra de Dios. Amén. Primer libro de Corintios, capítulo 11. Esto es lo que enseñó Pablo a la iglesia de los Corintios, cuando estaba toda la iglesia descontrolada, mal dirigida, mal manejada. No había una buena instrucción en la iglesia de los Corintios. Esa época, la colonia de los Corintios tenía 800.000 habitantes, los cuales habían sido conquistados y colonizados por los romanos. No eran romanos, pero la cultura, la colonización, el gobierno era romano. Entonces les imponía a los corintios a vivir una cultura romana. Si yo digo romano, ¿qué piensa usted cuando digo romano? ¿De dónde venía nuestra religión antigua? Fuimos colonizados, culturados por los romanos. Corintio fue conquistado por el Imperio Romano y la subyugó con sus culturas, con su forma de pensar, con su ideología y también con su religión. Entonces, cuando la iglesia de Corintios se entregó a Cristo por el mensaje de Pablo, y al no tener pastor en la iglesia, que eso es muy serio, al no haber una persona que traiga dirección de la palabra de Dios, no había pastores. Entonces había un gran descontrol dentro de la iglesia. En la ciudad de Corintios, en la iglesia del Señor Jesús, en la iglesia de los Corintios, no había formación. Y cuando no hay formación, cuando no hay instrucción, cada uno hace lo que bien le parece.
Y cuando uno hace lo que a Dios le parece, entramos en grandes conflictos. Entonces los hermanos de Corintios empezaron a participar en la Santa Cena indignamente. Y en ese lugar, en la iglesia, en las reuniones, muchos caían muertos. ¡Pum! Caían muertos. Secos. Y otros tenían enfermedades que no podían ser curados. Y oraban y le ministraban la palabra de Dios. Los ancianos ponían la mano sobre ellos, derramaban aceite, le oraban, le ministraban y la persona seguía enferma. Hasta que la hermana Chloe le manda una carta al apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso y le pregunta: ¿cómo es el tema de la Santa Cena, Pablo? Tenemos que escuchar de tus bocas algunas cosas de la Santa Cena porque entiendo que pasa esto, pasa lo otro y no vivimos algo como corresponde. Y entonces Pablo escribe la carta, la de Corintios, ordenando a la iglesia que estaba todo desordenado. Y eso es común cuando no hay pastor. Yo recuerdo una vuelta en la iglesia de Montecasero, en la iglesia del pastor Ariel Medina, que falleció a los 40 años de edad con una enfermedad de cáncer en la sangre, se llama leucemia. 2 años la iglesia no tuvo pastor. Nosotros viajamos cada 15 días a cuidar a la gente, a ministrar una vez por semana. Cada problema que había, hermanos, cada cosa que escuchábamos que pasaban los hermanos, algunos querían tomar la batuta de la iglesia, se hacían lo espiritual, los pastores decían un bolonque, una división, unos roces, unos choques entre hermanos, hasta algunos querían agarrarse a trompar. Eso pasa cuando no hay pastor, cuando no hay dirección, cuando no hay una autoridad puesta por Dios. Y esos 2 años fue tan terrible que pasó la iglesia sin pastores, que lo último casi que la iglesia quedó sola. Es normal. Después pusieron unos pastores jovencitos. Durante un año fue también otro cabo más. La misma pastora que perdió a su esposo, Silvia, me llamaron a mí de la región 2 y me preguntaron si podía Silvia pastorear en la ciudad de Montecasero. Le dije que era la persona indicada, que era la persona a la cual podía pastorear esa ciudad y llevar esa ciudad a la presencia de Dios. Y entonces mi pastor habló con la comisión y permitieron que una mujer pueda pastorear una iglesia, que es muy difícil. La organización no permite que mujeres pastoreen, tienen que ser hombres. ¿Me está siguiendo lo que digo? Pero por consejo, hoy la iglesia está creciendo un montón, están multiplicándose, ordenó la iglesia, los hermanos están ministrados, están bendecidos. La doctrina de la palabra de Dios está funcionando en el corazón de ellos, todos están siendo formados, le enseña la palabra, hay escuela de vida, están formando y están pidiendo grito que podamos darle una instrucción mucho más importante. Con la pastora vamos a viajar en estos días para meter a la iglesia de Montecasero. Hay un crecimiento muy importante. Por esa iglesia pasó, lo estuvo hace poquito. Ahora viene el secretario de la Unión de Dios para predicar en ese lugar. La verdad que están bendecidos. Pero cuando no hay pastor, cuando no hay dirección, todo te controla. Todo se descontrola. Por eso pasaba esto en la iglesia de Corintios y la Santa Cena, algo tan digno. Nosotros tomamos como algo simbólico un vasito de jugo y un pedazo de pan o de masita. Es algo simbólico. Lo que estamos recordando es el sacrificio de Cristo. No estamos comiendo. En realidad, Santa Cena digna como corresponde, literalmente, es que acá pongamos una mesa bien larga y nos sentemos a comer. Esa es la Santa Cena. Eso ocurrió. La Santa Cena se le llama el día de Pascua. El día de Pascua, donde Jesús comió el cordero pascual, los panes sin levadura, que es como torta frita, pan duro, seco, como torta asada, pero sin levadura, y hierbas amargas. Esa es la Santa Cena, la Pascua. Eso fue la última cena. Eso nosotros celebramos hoy aquí, la Santa Cena del Señor. Nuestra religión, o la religión argentina, católica, apostólica, romana, nos ha enseñado que en Semana Santa no se come carne. Y la Pascua es un cordero entero que se debe comer. ¿Me estás siguiendo? Es un cordero entero. Es un cordero pascual que se comería con panes sin levadura, como una torta asada, al fuego. Y el cordero se tiene que comer completo, sin dejar nada. La familia, solamente la familia, el cordero pascual, la torta y hierbas amargas. Eso representaba que una vez fueron esclavos y que Dios los sacó de esa esclavitud. Para eso era la Pascua, para recordar que una vez fui esclavo. Nosotros también, una vez fuimos esclavos del pecado, de la maldición, del quebranto, del fracaso, de los demonios y de la derrota. Hasta que Cristo en nuestra vida nos hizo libre,
de todas estas maldiciones. Por eso debemos recordar la Santa Cena, que ese sacrificio a mí y usted una vez nos hizo libre. Ese es el simbolismo de participar juntos la cena del Señor. ¿Me está siguiendo lo que digo? ¿Puede entender lo que estoy diciendo? Quiero leer la palabra de ustedes, lo que dice la Biblia, porque la Biblia tiene esa interpretación pública, no de privada. La palabra de Dios debe ser interpretación pública. Por años nos ha metido en la cabeza que solamente la gente espirituales debían conocer o leer o enseñar la Biblia. Mentira. Mentira. A sus hijos, enséñale de chiquito a leer la palabra de Dios. Que ellos aprendan a leer con la Biblia si es posible. Que conozcan la verdad de Dios. Lo que le va a hacer feliz en la vida. Lo que le va a dar éxito en la vida. Lo que le va a dar felicidad, alegría, gozo en la vida. La palabra de Dios, la Biblia. Amén. Corintios capítulo 11, verso 17 dice, 11, versículo 17. Pero el anunciado esto que viene os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que seáis manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís a vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque no os reunís, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Así me tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Eso es lo que Pablo trata de edificar a la iglesia de Corintios. Trata de acomodar todo el desorden que tenía. Y por haber un desorden, mucha gente ha perdido la salud y mucha gente ha perdido la vida también. Y eso pasa, mis hermanos, en todo lugar donde no hay ministros, donde no hay pastores, no hay dirección. Muchas personas hoy en Montecasero, les hemos visto las fotos saliendo en los carnavales, pibes y pibas que eran maravillosos, que estaban en la música, que amaban al Señor de un día para otro. Al perder la dirección, al perder el pastorado o la dirección pastoral, hoy están en el mundo perdidos, rendidos al pecado, rendidos a la maldición, y no sabemos qué va a pasar de sus vidas. Por eso es algo serio. Por eso que participar en la Santa Cena del Señor es algo digno. Usted tiene un honor, yo tengo un honor también de decir, Señor, gracias porque ese día, gracias porque ese día te entregaste por mí. Ese día no miraste mi condición, no miraste si yo tenía muchos o pocos pecados. Solo te entregaste y me hiciste libre. Y por eso quiero celebrar el día que me rescataste del pozo cenagoso o el pozo de maldición que estaba introducido. Es recordar lo que Cristo hizo por mí. Y debo hacerlo como corresponde.
con dignidad. ¿Qué es dignidad? Es sinónimo de la integridad, de ser sincero conmigo mismo y luego con Dios. Si estoy errado, puedo repetir. Si estoy en pecado, me puedo repetir. Puedo ser franco, sincero, honesto. Primero conmigo mismo y después con el Señor, para que Él me perdone y me pueda devolver la paz, perdonándome, y yo recordar y participar simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. Por eso que Pablo en la versión TLA dice: yo digo que muchos de ustedes se emborrachan. Acá dice embriagan, pero la versión TLA y la versión actual dice: y muchos de ustedes se emborrachan. Eso no es cena, hermano. Eso no es la cena del Señor. Esto es algo serio. Por eso que dice, y la versión TLA dice: muchos de ustedes murieron en la iglesia, dice la versión TLA. Acá dice duermen. Pero la versión TLA dice: muchos de ustedes murieron en la iglesia participando de la Santa Cena. Por lo tanto, mi trabajo, mi función como pastor de ustedes es enseñarles la verdad bíblica, para que usted sepa bien lo que dice Dios, para que usted lo tome con mucha madurez y con una conciencia sana. ¿Me está siguiendo lo que digo? Gloria al Señor. Qué bueno que juntos lo hagamos, que juntos compartamos esto, algo tan serio y tan importante. Y quizás muchos de ustedes, que yo no lo sé, que usted tampoco lo sabe, hay una enfermedad por dentro, una enfermedad física, y cuando participa en la Santa Cena con humildad y con toda sinceridad, quizás usted sane también. Porque hemos visto gente sanarse con la Santa Cena. No hay problema con eso. Quiero contar una cosa más y luego termino. Creo que lo conté la Santa Cena pasada, pero yo se lo cuento de vuelta. Una vuelta ministramos a una mujer y yo no entendía por qué razón no podía sanarse la enfermedad. Una mujer buenísima, buenísima, pero era muy complicada como persona. Muy complicada. Y yo no veía por qué la mujer no podía salir de ese pozo. Tenía asma, lo que hacía le iba mal, iba caminando, se caía sola, se quebraba una pierna, se quebraba un brazo, se quebraba una rodilla. Tenía muchos problemas de maldición. Le hemos orado, le repetíamos, no se podía sanar ni una forma poder liberarse. Y un día le pregunté: Señor, ¿por qué? Si es tu hija, le dije con todo mi corazón. Le dije: Señor, si es tu hija, ¿por qué no la sanas? Y el Señor me dijo: no es así. Ella participa en la Santa Cena indignamente. Y ahí fui a la Biblia. Escudriñé la palabra de Corintios y me di cuenta por qué estaba ella así. No quería arrepentirse. A la gente que le hacía un daño a ella o que tenía un choque con ella, automáticamente le maldecía. Te va a ir todo mal a una vida. Y lo maldecía. Y luego cuando iba a tomar la Santa Cena del Señor, como hoy nosotros vamos a hacer esto, en lugar de arrepentirse: Señor, perdóname por lo que hago, ella participó en la Santa Cena indignamente y comía para ella, como dice la Biblia, juicio, y bebía, juicio también para ella. Es algo serio, muchachos. Hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios. No somos religiosos. Somos cristianos. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Tenemos falencias? Sí. ¿Cometemos pecado? Sí. Pero ¿podemos arrepentirnos, Señor? ¿Podemos o no podemos decir: Señor, perdóname? Hoy me equivoqué. Hoy cometí tal cosa. Te pido que me perdones. ¿Podemos o no podemos decir eso? Sí podemos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si podemos ser sinceros con nosotros mismos y más sinceros con el Señor, para que me perdone y vuelva yo a recuperar la paz? Hoy estuve ministrando a un hombre nuevito, 44 años de edad. Se convirtió conmigo y cuando le digo: ¿qué sintió? Hizo así con la cara. No sé, me siento aliviado. Es como que se me fue kilos de encima. La paz no se consigue con otra cosa más que con el Señor. 38 años de pecado, ¿cómo va a estar ese hombre? Afligido, quebrado, mal. Cuando oramos por él, se arrepintió y le pidió perdón al Señor. La crisis, la opresión, todo se le fue. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace el Señor. Es lo que prometió, darnos paz. Yo creo que esta noche yo lo hago con tranquilidad, con paz, con una conciencia sana, junto a participar en una cena del Señor. Por favor, pónganse de pie los bautizados para participar.